Buenas noches, esto es Recalculando, el programa que conduce actualmente Julián Guarino, y hoy vamos a hablar del tema más significativo de la semana. Sin duda, la sociedad toda está atravesada por la muerte de Fernando Sosa, este joven de 18 años que fue asesinado, fue golpeado brutalmente hasta causarle la muerte por parte de estos 10 rugbyers. Bueno, la justicia, y esto es lo importante, está actuando muy eficazmente. Hay 10 identificados, 2 acusados de homicidio agravado, los otros como partícipes necesarios. Hoy, de hecho, hubo una movilización en la puerta de la casa de los padres de Fernando, un relato desgarrador de la madre que después lo vamos a escuchar, y también movilizaciones en Villa Gesell porque los vecinos de esa ciudad balnearia están reclamando por la clausura del boliche Lebric donde sucedió todo. Pero vamos a analizar este caso, vamos a reiterar, es un caso que ha conmocionado a todo el país en este verano 2020. Vamos a presentar a nuestros invitados. Se encuentra en nuestros estudios, está Oscar Castellucci, padre de Martín Castellucci, que fue asesinado en el año 2006 a la salida del boliche La Casona en Lanús. Gracias, Oscar, por venir. Está Claudio Calabrese, abogado penalista. Gracias, doctor. Y Luis Gratz, médico psicoanalista. Gracias a los tres por venir. A ver, comienzo por usted, Oscar. Uno reclama justicia, pide la presencia de policías, además exige penas altas. Pero esto ya no es quedar un poco tarde. Esto no queda tarde debido a que debemos plantearnos si debemos hacer un trabajo, por lo menos preventivo, en serio, para que esto no vuelva a ocurrir. Si hablamos de seguridad, lo único realmente válido es la prevención. Todo lo que se hace después de un hecho, sobre todo del tipo de estos en que se pierde una vida, todo lo que se hace después es tarde o es un paliativo. Lo que se debe trabajar es preventivamente. Si hubiese trabajado preventivamente, efectivamente tampoco hubiese sucedido. El tema es que a veces como sociedad nos empeñamos en no ver la realidad y queremos tapar esa realidad con determinadas cuestiones. En el caso de Fernando, poner el eje y hacer el eje en sus asesinos, en sus condiciones de rugby, y en hablar de... Hay una generación, no toda, que no fue educada en valores. Estos jóvenes no ven el valor de la vida, da la sensación, la desprecian, poca empatía. ¿Qué observás? Hay dos maneras de concebir este fenómeno. Hay una manera de concebirlo desde el punto de vista innato, como que todos los seres humanos nacemos con una cuota de agresividad, que cuando es excesiva se transforma en algo patológico, que es la violencia. Y hay otra manera de concebirlo, que es la influencia de lo ambiental. Yo creo que hay una mezcla de las cosas, que todos tenemos una carga innata de agresividad que nos sirve para vivir, que tiene que ver con la pulsión de autoconservación. O sea, el niño en el jardín de infantes pelea con un amiguito por un chiche, el niño se pone celoso y le pega al hermanito que recién nació, el niño que está disputando su espacio físico con un compañerito en el primer grado o segundo grado, pero eso forma parte de la agresividad. No es lo mismo que la violencia. Cuando una persona ejerce una actividad deportiva, pone en marcha o pone en juego su agresividad, quiere ganar, quiere vencer. Un gran goleador es un sujeto de quien decimos es un jugador agresivo porque cuando agarra la pelota mete un gol, pero no es violento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el deporte el deportista tiene que concebir al otro como su adversario, no como su enemigo. Ahora, cuando la agresividad se excede, sube a niveles patológicos, ya estamos en presencia de la violencia. Y la violencia se puede expresar de diferentes maneras. Un sujeto puede tramitar la violencia a través del deporte, a través de ser, por ejemplo, un policía que es violento, un femicida es un sujeto que tramita la violencia de ese modo, y yo creo que, como decía el señor Castellucci, yo estoy de acuerdo, creo que todos tenemos que hacer un trabajo personal de introspección para ver de qué manera somos violentos, aún en la menor medida. Doctor, hoy lo que se supo, hubo una rueda de reconocimiento, 2 amigos de Fernando reconocieron a uno de los protagonistas de la golpiza. Por lo menos esto fue el resultado de la rueda de reconocimiento que va a continuar en el día de mañana y también el lunes. ¿Cómo estás observando a la justicia? Yo recién lo presenté como una justicia que actúa rápidamente, eficazmente. ¿Tenés la misma mirada? Bueno, en este caso, la verdad que uno asiste. Me parece que tuvo que ver el tema mediático.
para que la justicia trabaje como está trabajando hoy. Porque este no fue el caso de Oscar, por ejemplo, y de Martín. Entonces me parece que siempre, si hay una cámara atrás, se trabaja diferente. En esta causa se está trabajando bien, a tal punto que, como siempre, en un exceso de celo, se fueron a detener un chico que no tenía absolutamente nada que ver y se lo trajeron desde Zárate para Villa Gesell. En el marco digamos, dentro de una declaración de 10 imputados que se negaron a declarar. O sea, estas personas fueron las que nombraron a este chico tratando de apuntar y de sacar, digamos, la culpabilidad para otro lado. Por supuesto que la inmensa cantidad de pruebas que me parece que hay hoy muestran acá a las claras que acá hay un modus operandi, me parece, consolidado de este grupo, particularmente de este grupo que actúa en manada, como una especie de bloque, como a lo mejor en este caso podría ser el rugby. Bueno, lo han explicado diferentes psicólogos y ahora lo vamos a ampliar. Actúan en manada, hay un efecto contagio sobre las emociones y el que no participa en la golpiza deja de estar adentro del grupo, ¿no? Es como que deja de pertenecer. Y fíjate que si antes no golpea como los demás. Pero Adrián, fíjate que antes, cuando alguien hacía algo así, era un cobarde, ¿o no? Sí, sigue siendo cobarde. Sí, pero socialmente, en cabeza de estos chicos, el cobarde, ese, como dice Adrián, es el que no participa de la golpiza. Sí, respecto de lo que... Un minuto, vamos a escuchar la declaración de uno de los detenidos, Lucas Pertusi, es el hermano de Ciro, uno de los acusados, o por lo menos uno de los coautores de este crimen. Lucas está detenido y acusado como partícipe necesario. Esto decía desde ese lugar de detención. Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo. Pero lástima que mucho pone el esotérico sobre la higiene. Como me hace con el laburo, eso ya lo estoy, pero no lo digo todavía porque no está públicamente, pero cuando lo sea me va a importar mucho, pero voy a levantar la cabeza en alto, no voy a estar agachado a la cabeza. Me duele lo que pasó, arruinar una familia, me hago cargo, soy responsable porque estuve. Y son mis amigos, no los voy a dejar morir. Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida. Pero no por eso me voy a condenar ni me voy a entregar. Y lo que menos pienso es eso. Ahora lo que pienso es destruir una familia. Sería muy egoísta pensar en un yo. Y lo que pienso es una familia que destruimos y construimos. Bueno, allí no sé si llegaron a escuchar algo. A ver, Luis, ¿alguna apreciación? No lo escuché, pero quería retomar lo que decías antes vos, Adrián, respecto de actuar en manada. Lamentablemente los seres humanos no actuamos en manada, somos salvajes. Los animales matan para sobrevivir. El único animal depredador que mata por placer o por poder es el ser humano. La expresión asesinato en manada es un poco... digamos, errónea en el sentido de que nos hace figurar a estas personas que actúan como animales, pero tenemos que tomar en cuenta de que la violencia de los animales no existe, el animal no es un depredador, el ser humano sí, el ser humano es capaz de hacer guerras, es capaz de matar a un ser indefenso como fue Fernando que estaba indefenso y en el piso, a las patadas, son cosas de crueldad y de violencia que en el género animal no existe. Nosotros que somos los máximos exponentes de la escala zoológica somos los peores en este rubro. Oscar, ¿cómo usted hace años que viene luchando, ahora nos va a reiterar, su hijo fue asesinado por un patobica en Lanús, ¿no? En Lanús, en el 2006. A partir de ese momento, me imagino que el mundo a usted se le derrumbó, a usted y su familia. Pero ¿cómo trascender a la sociedad ese mensaje de reclamo, de justicia? ¿Cómo hizo durante este tiempo? Porque ahora viene un camino de reclamo de justicia por parte de los padres de Fernando, ¿no? Sí, nosotros, bueno, por supuesto sufrimos el impacto de la peor tragedia que puede padecer un ser humano, que es la pérdida de un hijo, la muerte de un hijo. Eso genera a las personas distintas reacciones. A nosotros nos golpeó, pero tuvimos como familia la posibilidad de apoyarnos mutuamente y de entender que teníamos que salir hacia adelante de esa situación. Entendimos rápidamente que teníamos que iniciar un camino de búsqueda de justicia. Para eso, bueno, formamos una ONG, una asociación civil que lleva el nombre Martín. Nos propusimos
siempre que pasa este tipo de tragedias, quien la padece suele decir, bueno, yo no quiero que esto vuelva a suceder. Nosotros pensamos lo mismo, construimos esta herramienta que es la asociación civil, la construimos porque entendimos rápidamente que no teníamos que reemplazar al Estado, sino que trabajar con el Estado para que se diese esa tarea de prevención de la cual hablábamos antes. Y buscar justicia nos llevó a entender que no solo el Poder Judicial maneja la justicia, no solo hay una justicia divina a la cual puede apelar quien cree. Nosotros entendemos que buscar justicia para la memoria de Martín es que este hecho no se vuelva a repetir y es modificar pautas de comportamiento de la sociedad. Ahora, para construir una sociedad distinta donde estas cosas no sucedan, donde dejemos de ser predadores de nuestra propia especie. Doctor, ¿por qué el Estado, la dirigencia política que debe aplicar medidas para cuidar a la sociedad, siempre llegan tarde? A ver, analicemos ahora la decisión de la Municipalidad de Villa Gesell de suspender, o por lo menos de prohibir el consumo de alcohol en el ámbito público. Llega tarde esa medida. Totalmente, totalmente. Y a tal punto llega tarde la medida en Villa Gesell, como también llegan tarde las causas penales que están en trámite, actualmente en trámite, en Zárate, donde varios de estos chicos han participado en golpizas parecidas a la de Fernando, y evidentemente hay alguna cuestión, estas son familias de poder, evidentemente, esas causas están frenadas, porque hemos escuchado en estos días al apoderado del club donde estos chicos jugaban, hablar que estos chicos ya habían participado de varias peleas, o sea, todo el mundo lo sabía, pero resulta que los dejaron que fueran a Villa Gesell, incluso postearon, vamos a romper todo lo que nos quedó por romper el año pasado. Sí, lo que rompieron fue una vida. Una vida. Pero si esas causas hubieran avanzado en Zárate, como corresponde, por ahí estos chicos hubieran tenido alguna medida represiva, de alguna manera, alguna condena, alguna pena, y a lo mejor esto no hubiera pasado y Fernando hoy estaría vivo. Vamos a escuchar a Graciela. Recién comentábamos que hubo una movilización de 500 personas en Recoleta, donde viven los padres de Fernando. Vamos a escuchar a Graciela, bueno, con un mensaje realmente desgarrador. La escuchamos. Quiero agradecer a todos por venir a acompañarme en este momento tan doloroso. Estoy muerta en vida, pero mi hijo me da una fuerza para luchar por él, para que se haga justicia. Era mi único hijo y mira lo que era mi hijo, servidor, luchador, desde chiquito. Tranquila, Grace. Tranquila. Era un amor. ¡Fuerza, señora! Quiero justicia. Justicia para mi hijo. La va a tener, señora. Los argentinos estamos incondicionales. Amaba su vida, amaba su novia, nos amaba. Todos los días me decía que me amaba y que quería ser una persona importante. En el día de mañana llevarme lejos de vacaciones, me decía. Yo le decía, seré tu secretaria, y me decía, no, voy a ser como una abuelita, pero igual voy a ser, le decía. Era mi único hijo. ¡Lo amo! ¡Fuerza, mamá! ¡Ven! Bueno, y este es el eje del dolor. A Silvia, a Silvio y a Graciela, ¿quién les devuelve a Fernando con vida, no? A ver, Luis. Bueno, yo quiero transmitirle mi pésame a la familia de Fernando. La verdad que es desgarrador esto, lo mismo que al señor Castellucci, que tuvo que pasar por lo que él mismo definió como la experiencia más traumática de la vida, que es la muerte de un hijo. Es un hecho que va contra las leyes de la biología. Ahora, lo que tenemos que entender es que el ser humano puede ser violento y que cuando el ser humano es violento, fundamentalmente esto ocurre cuando se produce el fenómeno de masa, no de manada, sino de masa. ¿En qué consiste el fenómeno de masa? Hay tres tipos de masas. Hay una masa que se llama efímera, que surge espontáneamente y se disuelve rápidamente. Hay una masa organizada, que es la iglesia, el ejército, que implica trámites para ingresar, trámites para salir. Y hay una masa más estable, que es el matrimonio, la pareja. En la masa efímera, lo que ocurre es lo siguiente. Es un grupo de individuos por los cuales
en determinado momento ocurre un fenómeno como de trance hipnótico. Hay entre ellos un fenómeno de identificación y ese fenómeno de identificación genera lo que se llama el alma colectiva, que disuelve los límites morales de los seres humanos. El ser humano, formando parte de la masa, comienza a sentir, a pensar y a actuar de un modo totalmente diferente del que sentiría, pensaría y actuaría si está solo. El sujeto más culto y más intelectual, cuando forma parte de una masa, puede transformarse en un animal bárbaro, como por ejemplo estos muchachos que mataron a un par a patadas en la cabeza, una cosa inconcebible. El ser humano... impidiendo que los amigos de Fernando vayan a su auxilio, ¿eh? No solamente eso es lo que ocurre no también. solamente eso, sino que además los integrantes del grupo de la masa de los rugbyers eran alentados por este supuesto líder, porque siempre hay, entre el grupo de integrantes de la masa, hay un fenómeno de identificación, todos sienten lo mismo, y hay alguien que ejercitando el poder, haciendo esta salvajada, adquiere prestigio, reafirma su rol de líder. Es como que el líder tiene que ejercer la fuerza física, tiene que ejercer ese fenómeno intimidatorio sobre los demás y tener esa conducta coercitiva para poder perpetuarse en ese lugar donde amenaza y goza del poder de generar miedo en el otro. Ahora, ¿dónde estuvieron los límites, ¿no? para este grupo de asesinos? Límites que quizás no recibieron nunca de parte de sus padres. A ver, Oscar, y esto pasa también en la sociedad. Hay padres que para evitar confrontaciones con sus hijos, naturalizan conductas violentas, como por ejemplo el consumo excesivo de alcohol. Bueno, esto sucede y esto es parte de lo que yo te decía, que es un fenómeno. Esto hay que mirarlo, hay que tener una mirada social para entender esto, no lo puedes mirar desde lo individual, en donde yo te decía que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Dentro de esas responsabilidades está la de los padres, pero hay también un conjunto de responsabilidades. Yo creo que cuando sucede este tipo de cosas, yo digo que se da lo que se llama el síndrome Bart Simpson. Yo no fui. Digamos, todo el mundo se desliga del hecho. El dueño del boliche dice, yo no fui, acá se cumplieron las normas. Los controladores de la misión y permanencia dicen, actuaron correctamente. El intendente dice que fue una desgracia. Y parece que hay un deslindar de todos, que también los padres son parte de eso. Pero por eso, Oscar, hay que aplicar también, hay una ley que creo que tiene que ver con vos, me parece que tiene que ver con tu asociación, que tiene que ver con el tema de los boliches y el actuar de los boliches, porque a este chico lo sacaron del boliche junto con estas 10 bestias y lo dejaron solo. Bueno, yo te voy a explicar, es decir, nosotros en la ley que sancionamos, que es la 26.370, que desgraciadamente... esa ley regula la actividad de los patobicas. Y de los empresarios, y de los controladores de admisión y permanencia, que es el nombre técnico. Pero no se aplica. No se aplica. Claro. Entonces ahí está la responsabilidad del Estado. Cuando hablamos, por eso yo no quiero centrarme en el tema de los rugbyers, que evidentemente son partícipes individuales de esto y deben ser castigados por eso, pero no asumimos la responsabilidad como sociedad, cuando digo que es la del Estado. Si esta ley se cumpliera, ese personal que hizo lo que decís, y lo saca, si hubiese estado capacitado no lo hubiese hecho. Una de las indicaciones de la capacitación, primero era gente que no estaba capacitada, gente que no estaba registrada, gente que sabe que no puede sacar de una pelea dentro del boliche y tirarlos a la calle, donde no hay fuerzas de seguridad, ahí hay otra responsabilidad, porque sabe que esto va a terminar como ha terminado muchas veces, no es la primera vez. Entonces acá hay un cúmulo de responsabilidades que pasan por el boliche, pero por lo que trabajan. Ahí Oscar se plantea una cuestión. Cuando lo sacan, dice, el problema ya es de la vía pública. El problema es de la sociedad. Ya del Estado, ya no es mío. Entonces, el boliche se lava las manos. El boliche se pretende lavar las manos. Ahora viene esto que vos decís, Adrián. Ahora viene esta cuestión tardía, vamos a clausurar el boliche. Ya es tarde. Bien, doctor, vamos a escuchar porque se sabe que la defensa de la familia de Fernando fue asumida por los abogados, el equipo de Fernando Burlando. Hoy habló uno de sus abogados y esto decía. Nada muy extensa, obviamente, vieron que desde las 8 de la mañana estábamos dando vuelta por acá. Se hicieron los reconocimientos de los 11... de los 10 detenidos más el de Ventura. Si bien la Fiscalía me pidió no adelantar los nombres, puedo adelantar algunas de las circunstancias de estos reconocimientos. A ver. 2 de los detenidos fueron reconocidos abiertamente
Uno de ellos como el que le pegó a Fernando cuando Fernando, así dijo, estaba arrodillado e inconsciente. El otro es uno de los que le pegó en un primer momento a Fernando. Y después hay otros imputados que han sido reconocidos en forma parcial, o sea, no tan concluyente como estos, como que pertenecían al grupo que venía corriendo hacia donde estaba Fernando y sus... Doctor, ¿fueron los indicados como coautores? Los reconocidos son 2 de los imputados. O sea, yo no voy a adelantar ahora cuáles son porque me lo pidió específicamente la Fiscalía, que como en estos días... A ver, ya adelanta entonces que la patada final es uno de los que fue reconocido. Por el testimonio que escuchamos en el reconocimiento, sí. ¿A cuántos pudieron reconocer además de aquellos 2 que pegan la patada en principio? A otros 2 en forma parcial. Bueno, otra pericia clave, doctor, y ahora analizamos lo que dijo el abogado que conforma el equipo de Fernando Burlando, es una zapatilla de lona con manchas de sangre que va a determinar si es la zapatilla de uno de los asesinos, ¿no? Adrián, déjame que te diga algo en relación a la calificación que está sosteniendo la fiscal. La fiscal está sosteniendo, va por la máxima, como debe ser, porque esto no fue un homicidio en riña, no hubo una pelea, claramente todos vimos que no hubo una pelea. Entonces la fiscal sostiene que esto fue, digamos, este agravante, la causal que agrava, es el concurso premeditado de 2 o más personas. Pero en esa cuestión, ahí hay todo un estudio que se debe hacer respecto de la participación criminal. Como decía ahí el doctor Améndola, 2 fueron reconocidos, 2 de manera parcial, el otro, bueno, ya... Por supuesto que cada uno, desde algún lugar distinto, va a reconocer qué tarea tuvo cada uno. Pero aun cuando nosotros tengamos dos coautores perfectamente definidos, por el otro lado tengamos partícipes necesarios, aun cuando exista la posibilidad de que alguno de ellos pueda ser mencionado o sindicado como la fiscal como partícipe secundario, si estamos en la máxima de que estamos pidiendo esta calificación agravada y estamos por la prisión perpetua, los partícipes secundarios que sean sindicados van a tener como pena de 8 a 25 años. ¿Se entiende lo que digo? Qué importante este dato. A ver, mataron este grupo de personas para demostrar que, y si en ellos hay en definitiva, hay una baja autoestima, doctor. Sí, en principio hay 2 clases de violencia, hablando en términos generales, más allá de lo que decía el señor Castellucci de la violencia social. Hay una violencia que es de tipo coercitivo, es el sujeto que a través de la fuerza impone poder y respeto. Yo salgo a la calle con una pistola y voy a sentirme poderoso porque tengo una actitud amenazante y el otro va a tener miedo de mi poder. Y hay una violencia que se llama en escalada. Por ejemplo, yo voy manejando mi auto, hago una mala maniobra, la persona que maneja el otro auto me mira, yo bajo el vidrio, le digo, ¿qué me mirás, estúpido? Lo insulto, él me insulta, nos bajamos, nos peleamos, que parece ser que pasó algo de esta naturaleza aquí. Los 2 grupos tuvieron una violencia en escalada y llegaron a cometer semejante atrocidad de cometer un homicidio. Ahora, existe en la base de todo esto un mandato machista de masculinidad que en el fondo encubre fuertes tendencias homofóbicas y temor a la homosexualidad o a la femineidad. ¿Cómo se expresa eso? Son personas que de pronto forman parte de una cofradía masculina donde cometen agresiones de tipo sexistas, racistas, clasistas, son discriminadores, son prepotentes, son matones, tienen una gran cultura de lo que es la fuerza física, aprenden a conseguir cosas a través de la intimidación y la coerción, y entonces, como eso les rinde prebendas, se acostumbran a eso y hacen eso. Lo hacen desde chiquititos con sus padres, o vieron como sus padres los hacían con otras personas. Bueno, frente a lo que dice usted y su análisis, hoy en página 12, Estela Díaz habla algo de esto, le leo tres renglones. El machismo patriarcal no solo amenaza a las mujeres,
sino también para los propios varones débiles, ya sea por el sector social o el color de piel. ¿Es así? Exactamente, no solamente hay una antropóloga argentina muy famosa que se llama Rita Segato, donde ella dice algo que es muy interesante, que es que los hombres, en los grupos de hombres, estamos sometidos a una especie de escrutinio por otros hombres de nuestra masculinidad. Y tenemos que demostrar que no somos cagones, que no somos maricones, que nos bancamos o que somos capaces de cometer barbaridades semejantes, llevado por la irracionalidad que un sujeto obviamente no le surgió aquí. Este chico o estos chicos están acostumbrados a ejercer la prepotencia, la matonería en su casa, en el colegio, y no es que el rugby genera matones, sino que quien es un matón, quien tiene esa tendencia a ejercer la violencia coercitiva, va a usar el rugby como puede usar el box, como puede usar otro recurso de cultivar su físico, querer imponer su voluntad omnímodamente a través de la violencia, de intimidar al otro, y en el fondo la locura es tan grande que estos chicos creen que están dándole una lección al otro. No solamente eso, sino que además cometen estos actos como una especie de advertencia para el resto de los grupos conocidos de que ellos son capaces de hacer estas cosas si es necesario. Adrián, bueno, la cobardía entre ellos es el denominador común. Recuerden cómo han culpado a Pablo Ventura. Fue sí. Pablo Ventura, y Pablo Ventura estaba con su familia en la ciudad de Zárate. Sí. No había estado en Villa Gesell. Quería agregar esto que dice el doctor, porque todas las cuestiones que mencionó el doctor, de una manera u otra, son causales de agravamiento de nuestro Código Penal. Esto es lo que hablamos fuera de sí. aire, el tema racial. Este chico es morochito, los papás y el hermano, los hemos escuchado, son creo que paraguayos. El chico seguramente hablaba de esta manera. A lo mejor cuando tuvieron esa ida y vuelta, ese feedback, dijeron, este es paraguayo, es un negro, qué sé yo. Digo, desde ese lugar, ¿no? Y después también me parece que entre todas las cosas que dijo el doctor, existe el tema de matar por placer. Bueno, nuestro Código Penal lo contempla como una causal de agravamiento, y para eso también tenemos una condena a perpetua. O sea que de cualquier manera, por más que estos chicos digan lo que digan, acá se vio claramente que le pegaban a un chico absolutamente en estado de indefensión. Claro, Oscar, porque le pregunto a Oscar y continuamos. Ahí veíamos y escuchábamos a Graciela, la madre de Fernando. Sabemos que está recibiendo asistencia psicológica. ¿Cómo fueron esos días para usted, para su mujer? Me imagino que recibió asistencia psicológica, el acompañamiento de la familia, el acompañamiento de otros familiares o de otras víctimas de violencia, ¿no? A ver, cuéntenos, Oscar. Sí, bueno, como te decía, es un momento terrible. Yo siempre lo grafico, que en ese momento te ponen adentro de una licuadora y la ponen al máximo, ¿no? Se te desaparece todo, pero el tema en esto es no dejarte caer. Y recibimos, la verdad, un gran apoyo. Fue algo que nos ayudó a salir. Nosotros no recibimos en particular asistencia psicológica, pero sí encontramos, porque el caso de Martín fue en su momento terriblemente mediático, muy parecido a esto de Fernando, de otros familiares de víctimas que se nos acercaron. A nosotros nos ayudaron mucho. Que son miles en la Argentina. Miles. Es un mundo que el que no lo vivió no lo conoce. Es como meter la cabeza debajo del agua y ver que hay un mundo paralelo que está lleno de gente que ha sufrido este tipo de tragedias. Le hago llegar a la mamá y al papá de Fernando un abrazo del corazón, porque entiendo ese dolor lacerante del discurso de Graciela, porque lo sentí, y porque el que no lo vivió, que me congracia que nadie haya vivido este dolor, no puede entenderlo. Necesitas mucha imaginación para entender lo que se está sufriendo y la importancia del acompañamiento. La importancia del acompañamiento es sustancial. De tu propia familia, muchas veces estos casos destruyen familias, en otros casos la fortifican, pero es no dejarte caer, y que te acompañen, y encontrar la voz de tus pares que te ayudan a salir. De esto hay que salir para adelante, porque es una cruz que vas a cargar toda tu vida. Por eso yo también hago mucho hincapié en la necesidad de lo que se llama, lo que es la justicia del Poder Judicial, porque es una reparación mínima que vos necesitás, pero que no es la única.
Vos necesitas algo más. Esto en algún punto eso se termina. Cuando mataron a Martín, al tipo que lo mató, lo condenaron a 10 años y después en la apelación le ampliaron un poco. Y luego salió. Terminó, cumplió su condena y salió. El Poder Judicial no puede satisfacer tu necesidad de reparación. La necesidad de reparación está más allá de lo individual. Bueno, pero perdóname, Oscar, fíjate ahí las fuerzas, el rol que cumplen las fuerzas de seguridad, ¿no? Algo que había dicho el doctor hace un rato. Yo recuerdo en tu caso, mirá, sin saber que hoy vamos a estar juntos acá, yo lo mencioné el caso lamentablemente el caso de Martín en otro medio, porque yo recordaba las penas que le habían dado a esos policías, a los policías que intervinieron, que corrieron el cuerpo de tu hijo de la puerta de entrada porque molestaba a la gente que entraba. Ridículas. O sea, menos de 3 años. En su caso, Oscar, un patovica lo golpea a su hijo, lo mata y los policías miraban la situación. Me estaban al lado y lo arrastran, lo sacan de la puerta para que la gente siga entrando. A los policías tardaron, unos lo sacaron de la fuerza rápidamente y otro siguió en la fuerza y le aplicaron creo que 1 año por incumplimiento de deberes de funcionario público. Y los verdaderos responsables. Y el dueño del boliche sobreseído. Absolutamente, absolutamente, que era el verdadero responsable de la organización de ese sistema que había creado y que llevó a la muerte de Martín. Por eso la justicia, el Poder Judicial en realidad, es muy duro. Porque si vos ponés tus expectativas, yo a veces veo, o como a Graciela o veo a otros papás, que ponen tanta expectativa en la condena, que es necesaria, que tiene que existir, pero que te deja completamente insatisfecho. Vos tenés que buscar un objetivo que vaya más allá de esa condena. Bueno, cuando transgredís la ley y esto no tiene ninguna consecuencia, la ley deja de existir, aunque esté escrita, ¿no? Totalmente. Aparte, coincido con Adrián, porque vos fíjate, en el caso de tu hijo, en el año en que sucedió lo de tu hijo, existía la condena a prisión perpetua. O sea, y ni siquiera se les pasó por la cabeza a los jueces. Entonces, las familias, los damnificados, tienen que estar atrás, o como querellantes o como particulares damnificados, porque si no, por uno u otro motivo, el fiscal no termina impulsando la acción o no representa los intereses de las víctimas de la manera que nosotros creemos, y resulta que terminamos con un sobreseimiento como en el dueño del boliche donde murió Martín. Si el familiar no grita, no sale a la calle, si no cortás una calle, si no tenés presencia activa, si no te transformás en querellante, pero absolutamente. Respecto a eso quería decir, digamos, le pido permiso a Oscar para decirle algo que pienso. Creo que forma parte del duelo la capacidad de hacer, por ejemplo, como hizo usted una ONG, de transformar el dolor en algo creativo, en algo que sirva para otras personas, en homenajear a su hijo, no solamente desde el punto de vista de recordarlo en la intimidad del hogar, sino en hacer algo que pueda servir para el resto de la sociedad. En ese sentido, yo creo que eso seguramente los debe haber ayudado a ustedes, además de todos los factores que usted acaba de mencionar, el amor de la familia, los amigos, los vecinos, sentirse acompañado por otros padres que han vivido la misma desgracia, pero cuando usted decía salir para adelante, yo creo que es ese acto de creatividad de dejar algo que le sirva a otros. Del mismo modo que, hablando del tema de la justicia, yo creo que es muy importante la sanción de la justicia por varios motivos. Primero, a mí me gustaría que los medios de comunicación entrevistaran a estos muchachos cuando estén presos, para que ellos cuenten la experiencia, para quienes forman parte de patotas, de grupos de matones, sepan cuáles van a ser o pueden ser las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos al tanto de esto que pasó, pero después esto se olvida. ¿Qué quiere decir que se olvida? Nos olvidamos de que fue condenado. Bueno, ahí debe haber una autocrítica de los medios de comunicación, ¿eh? Para mí, que estamos 4 días con este tema y después viene otra noticia y nos olvidamos. A mí me gustaría, Adrián, de que dentro de 1 año o 2 años vos vayas a la cárcel y tengas una entrevista con estos muchachos para que ellos cuenten desde adentro de la cárcel qué sienten con lo que hicieron. Porque la justicia, lo que uno no aprendió en su casa, los límites que uno no tuvo a su narcisismo, a su omnipotencia, a su soberbia, a su matonería, se los tiene que poner la sociedad. ¿Y cómo se lo pone la sociedad? A través de la ley. Pero yo ahí disiento con algo. Con todo respeto, doctor. Sí. A ver, no le podemos endilgar a los medios de comunicación una responsabilidad que creo que no tienen. Nosotros tenemos acá un papá de una víctima
que nos están contando en primera persona que gracias al trabajo que hicieron de manera personal, él y toda su familia, lograron sancionar una ley. ¿Es verdad? ¿Sí o no, Oscar? Sí, sí. Bueno, la ley no se aplica. O sea, seguimos asistiendo, ahí está mi hijo de 19 años, seguimos asistiendo, como papá nos morimos de miedo cada vez que nuestros hijos van a bailar. Pero más que miedo a una patota de esta, yo le tengo miedo a los patobicas. Entonces yo tengo una ley que acá en primera persona Oscar nos dice, no, mirá, nuestro trabajo hizo y no se aplica. Entonces los dueños de los boliches, por supuesto que fuertemente, con un poderío económico muy fuerte, seguramente han hecho lobby para que esta ley no sea aplicada, porque si no, no se entiende por qué no se aplica, Oscar, ¿o no? Sí, digamos, o es muy difícil o muy sencillo explicar. No se aplica porque en el mundo de la noche corre una cantidad de inmensa de dinero en negro. Exacto. Es un tema que nadie quiere abordar. La famosa coima. No, sí, pero ¿por qué hay coimas? Porque, por ejemplo, Lebric está habilitado para 533 personas. Claro. Debía haber 4.000 por lo menos ese día. Y cuando pagan impuestos, pagan por menos de las 533 personas y por el consumo equivalente. Entonces hay un mundo en negro, de dinero en negro, que es el que sirve para los coimas. Y no vamos a descubrir por qué no se aplica la ley, porque en general los boliches suelen ser cajas de determinados sectores. Pero Oscar, de la sociedad. mire, si esto no lo decimos, eso, cuando se imputa un patobica y el juzgado o la fiscalía le dice al dueño, vamos a citarlo, a veces el dueño no tiene o no quiere darla la dirección, el domicilio particular del patobica. Doctor, quiero preguntarle cuál va a ser la estrategia del abogado de los rugbyers. A ver, ¿se va a romper ese pacto de silencio entre estos en este grupo de amigos? ¿Qué piensa? Bueno, recordá, yo estuve acá el martes y justamente con Tuni, con Agostina y con Yanina, en un momento dado yo les dije esto porque Yanina, que es de la zona, es la periodista acá de la casa, es de la zona, habló de cada una de estas familias, que son hermanos, primos. Yo le dije, cuando estén un tiempo en prisión, se van a empezar a quebrar y van a empezar a hablar. Y ahí tenemos al primero de ellos que ya está hablando. O sea, yo hice hasta acá, quiero ver qué pasa. Entonces, en ese momento, todos tenían la misma defensa. Y por una cuestión procesal, y acá tenemos penas, o por lo menos imputaciones distintas, diversas, yo creo que el propio abogado defensor, por más que sea amigo de toda la familia, va a decir, yo no los puedo defender a todos. O sea, yo voy a tratar de pelear por cada uno y van a tener contradicciones entre ellos. Absolutamente. Va a haber intereses contrapuestos, porque estamos hablando de chicos de 19 o 20 años que van a pasar una vida entera en prisión, en muchos casos. Ahora, como sociedad, Luis, ¿cuán importante del sector que uno pertenezca, cuán importante es la autocrítica, el hacerse cargo? Hoy habló Tomás, un rugby rosarino, que nada tiene que ver con esos acusados, escribió una carta, se viralizó, diciendo, sí, fuimos nosotros. Reitero, ¿cuán es importante la autocrítica, el hacerse cargo en este momento? Dos cosas. Primero, quería decir que en realidad yo no estoy responsabilizando a los medios de hacer cumplir la ley. Lo que estoy diciendo es importante que los jóvenes, que todos sepamos cuáles son las consecuencias de nuestros actos. ¿Cómo educamos a nuestros hijos en el cumplimiento de la ley? Los educamos enseñándoles que cuando se portan mal, cuando hacen algo que es indebido, eso tiene consecuencias. Y entonces a mí me parece que el testimonio del señor, también de Oscar, nos sirve para ver cuáles son las consecuencias desde el lado de los damnificados. Pero no sabemos muy bien cuál es la suerte o qué le pasa al que cometió semejante crimen horroroso. Sabemos que va a ser condenado e incluso hasta tenemos la sensación dolorosa de que los abogados van a interceder para que le disminuya la pena, para que finalmente todo salga mucho más fácil y encontrar justificativos para la inocencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que el ser humano, un poco como decía Oscar, todos tenemos una tendencia a echarle la culpa al otro o a pensar, yo jamás haría una cosa semejante. Y ninguno de nosotros hace una verdadera introspección y se pone a pensar, ¿en qué soy violento yo? ¿De qué manera trato con violencia, aunque sea mínima, a mis hijos? ¿De qué manera soy violento con mi esposa? ¿De qué manera le falto el respeto al encargado de mi edificio?
Cuando todos nosotros hagamos una profunda introspección acerca de nuestro narcisismo, de nuestra soberbia, de qué manera somos matones, de qué manera un empresario es matón con sus empleados, los maltrata, los exige, tiene para con ellos una conducta coercitiva, les dice que si no haces tal cosa te despido, de qué manera los padres tenemos conductas de violencia coercitiva con nuestros hijos y le decimos, si no aprobás tal materia no te voy a regalar el auto, y los hijos aprenden eso y se vuelven coercitivos con los padres, y los padres después tienen miedo de aplicar sanciones con los hijos porque el hijo se va a enojar, va a romper todo, se va a ir de la casa, y entonces vivimos en una sociedad donde lamentablemente hoy los padres y los maestros le tienen más miedo a los hijos de lo que sería razonable. Tocamos un punto, la pregunta que le hacían sobre este Raiber rosarino que hacía una autocrítica. Sí. A ver, para mí está muy bien que todos hagamos una autocrítica. Está bien que todas las personas tenemos diferente manera de expresar la violencia. Hay deportes en los cuales la violencia es máxima. No nos interrogamos acerca de cómo podemos aceptar una transmisión televisiva de una pelea de MMA donde la violencia es descontrolada. Bueno, ¿le puedo decir que el gen de la violencia no está en el deporte? ¿O en algunos sí? No, yo creo que hay deportes en los cuales se expresa mucho más la violencia y en otros deportes lo que se expresa es la agresividad. Perdón, pero quisiera agregar algo, porque me parece que ahí hay una también. Yo hago artes marciales de toda mi vida, y usted fíjese que nosotros podemos asistir, y tengo una lista acá, de por lo menos 20 hechos cometidos por rugbyer. Yo no tengo nada contra la gente del rugby, pero sí puedo defender a la gente que hace artes marciales. Podemos tener un hecho aislado de un artista marcial que se pelee y que a lo mejor lesione gravemente a alguien. Ahora, de grupos, usted va a un evento de MMA, de UFC o de cualquier evento de artes marciales y no hay peleas. Es verdad en general. No hay peleas. Y estamos hablando que estamos asistiendo a un lugar de combate. Sin embargo, todos con todos se saludan, hay respeto, hay marcialidad. Acá me parece que esto es un grupo de chicos, más allá de muchas cosas que usted describió, que me parecen absolutamente correctas, pero yo no creo que ni Oscar se haga cargo de ningún hecho de violencia, ni yo, ni ninguno de los que asistimos a cómo le están pegando a este chico. Ninguno de nosotros tiene la culpa de eso. Estos chicos tendrían que haber estado detenidos hace mucho tiempo, deberían haber sido castigados severamente, levemente, no sé, pero alguna imposición penal tendría que haber habido. Y esto está pasando porque lo vio todo el país y ahora van a enfrentar penas de cadena perpetua. Pero, le digo, cuando esto pase, usted acuérdese que va a pedir la fiscal de acá, de Villa Gesell, va a pedir a efectum videndi las dos causas que están tramitando en Zárate y va a ver que mágicamente las causas de Zárate van a empezar a tramitar. Porque evidentemente estuvieron frenadas. A ver, Luis, ¿quiere responder? No, quería decirle, sí, que en principio, cuando una persona es violenta, va a utilizar cualquier método para tramitar la violencia. Se agarra a las trompadas en la calle, se baja con un palo. En general, yo hablaba de el deporte como manifestación, digamos, de la violencia, que a mí me parece que las artes marciales no tienen mucho que ver, o en general las personas que practican box tienen una ética particular, donde en general el que es boxeador y que conoce sus fuerzas no pega nunca. Tiene como una especie de... El artista marcial tampoco. Tiene como una especie de responsabilidad mayor que el resto de las personas, porque siente que él, digamos, tiene una especie de arma que es su poderío físico y va a hacer cualquier cosa menos enfrentarse a una pelea. Pero ahí vamos a... A ver, lo escuchamos un minuto, Oscar. Ahí continuamos. Los Pato Vica que hacen artes marciales o un poco de artes marciales y se dedican a este tipo de seguridad, tienen que estar controlados, tienen que estar regidos. A ver, Oscar, adelante. Doctor, el asesino de Martín era boxeador. Digo, no artista marcial, boxeador. Se busca para cumplir esta función aquellos que tengan conocimiento de este tipo, de artes marciales o de boxeo. Sí. Yo quería ir a un tema, si me permitís, Adrián, que me parece importante y en cada intervención que tengo en los medios quiero remarcarlo y tiene que ver un poco con el tema del doctor y esto de las causas que se pierden y lo que yo te decía antes del tema de que si no sos querellante no existís, que es el tema de la asistencia jurídica. Es un tema que no se trata, que no se aborda. Este tipo de cosas le pasa
la violencia en general, paradójicamente, recae mucho más sobre los sectores más humildes y más vulnerables que sobre los que tienen recursos. De hecho, los padres de Fernando en este caso. Cuando vos te pasa este tipo de tragedias, te quedas solo. Ahora ha aparecido por lo mediático el apoyo del estudio de Burlando, el apoyo. Cuando te pasa esto, no a nosotros que socialmente teníamos los recursos, vos te encontrás sin posibilidad de defenderte porque no podés pagar un abogado. Entonces yo te planteo una cosa que en general no se mediatiza, y es que un tipo que está imputado, que comete un delito, que comete un homicidio y no tiene para defenderse, el Estado le paga al abogado. El abogado oficial, ¿no? Lo brinda el Estado. Lo brinda el Estado. La víctima, no. No hay asistencia gratuita para las víctimas. Hay convenios que en definitiva no se cumplen. Vos, además de tener la desgracia de la pérdida de un ser querido, de tu situación de vulnerabilidad, te encontrás frente a esta situación de que el Estado no te asiste. Digo, mirá las cosas que tenemos para hablar respecto a estos temas. La necesidad de que haya asistencia gratuita en aquellos tipos de delitos que afectan la integridad de las personas. Y usted fíjese que eso está instrumentado, pero no está, pero no se lleva a la práctica. No se cumple. No, a ver, yo desde mi estudio hemos ayudado también al padre de un chico que lo mataron de 13 tiros y estaba en todos los medios desesperado buscando un abogado porque el asesino de su hijo estaba prófugo. Nosotros intervenimos y en menos de 10 días estaba detenido. Sí. O sea, es cierto lo que usted dice, Oscar. Yo he visto, disculpame una sola cosa, yo he visto en este recorrer, y como me acompañaron a mí, yo después aprendí a acompañar a otros, yo me he encontrado con casos de familia donde no les mataron un hijo, le mataron dos hijos de una misma familia, y de gente que ni siquiera sabía cuál era el estado de situación de la causa porque no tenían abogado. Digo, esta situación de indefensión, yo creo que también hay que plantearla. Que este tipo de situaciones nos tiene que hacer reflexionar como sociedad de todo Oscar, este tipo de a cosas. tal punto es así, que la víctima no es parte. La víctima no es parte del proceso, es una cosa increíble. Entonces, se van a la fiscalía y encima lo destratan. Dice, usted no tiene nada que ver, ni siquiera puede pedir fotocopias. En provincia sí sos, puede ser querellante. No, particular damnificado. Sí. Pero si usted se presenta, si usted no se presenta naturalmente no, y no tiene asistencia letrada y usted va y pide fotocopias, le dicen que no. Luis, me imagino que por su trabajo le ha tocado asistir a padres que han perdido hijos. Sí. La pérdida es irreparable. ¿Qué nos puede contar? El ser humano naturalmente está en condiciones particulares, todo el mundo dispone de los recursos para hacer un duelo. Pero hay duelos y duelos. Una cosa es que se muera mi padre de edad avanzada, una cosa que se muera mi abuelo y otra cosa que se muera un hijo, y que es diferente si se muere de una enfermedad que si lo matan. Claro. O sea, cuando un hijo se muere de una enfermedad, primero la familia tiene tiempo de luchar contra esa enfermedad, puede ir elaborando el duelo a priori y además siente que, bueno, que está dentro de las reglas, digamos, de la mala suerte, del azar, de lo como querramos llamarlo. Ahora, cuando de pronto un animal, un descerebrado, le arrebata la vida a un hijo, es muy difícil tener consuelo. Es un duelo, es un trauma psíquico tan grande que, como yo decía antes, creo yo que la única manera quizás de elaborar o de superar esa situación traumática, que no se supera nunca, siempre hay una herida, una huella, un daño psicológico por el cual es muy difícil sobreponerse a eso. Creo que Oscar es un ejemplo de lo que puede hacer una persona que tiene una capacidad de resiliencia, una capacidad de superar una situación adversa extraordinaria. Él con su esposa, con su familia, con sus amigos, hasta el día de hoy está homenajeando a su hijo, hizo una ONG para luchar y está hoy aquí entre nosotros dando su testimonio con el objetivo de que la justicia cambie, de que los damnificados puedan tener acceso a abogados que los defiendan, dando su testimonio, que yo creo que es un ejemplo de fortaleza psíquica. En algunos momentos, en este transcurso de 10 años, ¿se aliviana el dolor por momentos? No, lo que pasa es como con el físico, el alma es como el físico. Yo, por ejemplo, padezco de artrosis. No tiene solución y me acostumbro al dolor. Te acostumbras a convivir con el dolor. Yo siempre digo que la pérdida de un hijo es una amputación para la cual no hay prótesis.
Entonces vos te acostumbras a vivir de una determinada manera, pero es una ausencia permanente. Lo que decía el doctor es cierto. Un día Martín estaba en casa, estábamos a las 12 de la noche, se fue, me dijo, me voy a bailar, chau, cuídate, chau papá. Y no volvió más. Digo, es muy impactante. Es lo que le ha pasado a Graciela, a Silvino, el papá de Fernando. Vos cuando perdés un hijo en esa situación, te encontrás con las manos vacías. No hay nada que pueda reemplazarlo. Más allá de tu voluntad, digamos, como duelo, como decía el doctor, nosotros pensamos que hacer... Yo siempre dije, un hijo te lleva mucho tiempo, porque te tenés que ocupar de él siempre, desde chico, de adolescente y de grande. Y yo dije, bueno, yo voy a dedicarle a Martín todo el tiempo que le hubiese dedicado en la vida haciendo algo para mantener viva su memoria, pero no para que se acuerden de él, sino para hacer algo que te permita construir una sociedad mejor, donde es la que me hubiese gustado que él pudiera vivir y que no lo dejaron. Digo, eso es lo que me alienta y me da fuerza para seguir cada día que te levantás y cada día te das cuenta que tu hijo te falta. Bueno, yo creo que la respuesta afectiva de Oscar es admirable. ¿Por qué? Porque pudo superar lo que naturalmente a cualquiera le produce un duelo semejante. Odio. Obviamente que venga alguien y que le sustraiga la vida a tu hijo, te tiene que generar un odio terrible. Superar ese odio, superar ese duelo y poder transformarlo en un acto amoroso como el de luchar por una sociedad mejor, homenajear a tu hijo de ese modo, que esté presente en la memoria, haciendo una obra que pueda beneficiar a otras personas. Yo creo que es un acto de amor y que es la mejor manera en la cual una persona puede superar una situación tan traumática y un duelo que yo considero que en el fondo del fondo, estoy de acuerdo con Oscar, es inelaborable. Totalmente es inelaborable. Nadie supera la pérdida de un hijo. Doctor, hablamos de Pablo Ventura, bueno, de la cobardía de los acusados, de señalarlo a Pablo Ventura, de haber estado en Villa Gesell y no estaba en Zárate con su familia. Ahí la justicia, ¿cómo actuó? Porque tengo entendido que Pablo Ventura lo van a hacer participar de una rueda de reconocimiento, ¿no? Claro, algo absurdo, absolutamente. Porque primero, toda esta rueda de reconocimiento, esta rueda de reconocimiento me parece también hasta está de más. Lo hacen como una medida de prueba solicitada por la acusación, pero realmente el chico mide 2 metros. Tenemos no sé cuántos, la cantidad de videos que hay y no se lo ve ninguno. O sea, claramente no se lo ve. Entonces, ¿de qué rueda de reconocimiento es? Es una pérdida de tiempo absoluta. ¿No se puede evitar esto? Sí, tranquilamente. Lo que pasa es que me parece que ahí la Fiscalía, digamos, tratando de tapar el absurdo, lo llevan a una rueda de reconocimiento, para que todos digan, ninguno lo vio. O sea, esta es la realidad. Pero trajeron a una persona desde Zárate, y sobre todo porque los 10 imputados principales, ¿no? Los 10 imputados, que sabemos que son parte del hecho, se negaron a declarar. Entonces, ¿bajo qué condición? ¿Cuándo fue que los indicaron al chico este? Si no declararon. Para mí, cuando estaban tirados en el piso, ahí lo mencionan. Ahí lo mencionan. Claro. Esas zapatillas de la policía pregunta sobre ese calzado y uno de ellos dijo, esas zapatillas de Pablo Ventura. Claro. Y ahí, en presencia del fiscal o de la fiscal o de algún policía que lo escuchó, le dijo a la fiscal, mire, doctora, que acá están diciendo que hay una persona... Bueno, a ver, ¿qué imputación le leyeron a Pablo Ventura? Cuando a uno le leen los cargos, para ser indagado, le tienen que leer todos los cargos. Bueno, yo creo que no había ninguno contra Pablo Ventura. Ni los videos, ni los testimoniales, ni nada. Y mucho menos, porque ellos se negaron a declarar. Entonces me parece que ahí rápidamente, primero, por lo menos después de tanto que en los medios dijimos por todos lados, suelten, lo dijimos acá en C5N, suelten a Ventura. Porque realmente no tenía ninguna lógica que estuviera detenido, podría seguir siendo parte, si es que el fiscal o la fiscal tenía algún indicio, siendo parte del proceso, escarcelado, y ahora, en definitiva, llevarlo a una rueda de reconocimiento me parece un absurdo total. Doctor, muchas gracias. Luis, muy amable. Y Oscar, como siempre, todo nuestro acompañamiento, siempre. Te agradezco mucho y muy amable haber compartido con ellos. Muchas gracias. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más Recalculando.